aquí esperando el año. Y los que estuvimos aquí estuvimos adorando al Señor. Estuvimos, hermanos, dándole gracias al Señor porque terminaba un año y empezaba otro. Gloria al Señor. Y nos fuimos alegres, felices, contentos con la bendición de Dios. Dios, hermano, es maravillosamente bueno con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y ha manifestado de su gracia, de su favor y de su misericordia para con todos en este lugar. Yo le agradezco a Dios, hermano, por mi familia, por mi esposa, por los muchachos que todavía estamos con vida hasta el día de hoy. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, sus familias, desde el más pequeño hasta el más grande. Por cada uno de ustedes le doy gracias a Dios. Siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Y agradezco, hermano, que ustedes estén aquí todavía, que hayan creído, hermano, en este evangelio, como he creído, y como se lo decía al final del año, que yo he creído, hermano, en este evangelio, que es un evangelio, hermano, que no ha cambiado. Nos convirtió Dios a través de su evangelio a nosotros, y ha convertido a muchos el Señor a través de su evangelio, y sigue convirtiendo Dios a muchos en este tiempo todavía, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No va a cambiar. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Hay poder en Cristo. Gloria a Dios. Voy a invitarle, hermano, a que abra su Biblia en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a estar, hermano, hablando del tema no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Aleluya. Así que no lo busque en otro lado, porque no hay otro evangelio. El evangelio único es el de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Capítulo 1 de Gálatas. Capítulo 1 de Gálatas. Y vamos a leer del verso 6 en adelante. Cuando usted lo tenga, diga un amén, hermano. Capítulo 1, verso 6, dice la palabra del Señor así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Alguien lee el 7? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. El 8, ¿alguien más? Mas si aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. El 9, ¿alguien más? Amén. El 10, ¿alguien más? Pues no busco ahora el favor de los hombres, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Alguien más? El 11. Amén. El 12. Amén. El 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, santo Dios, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Amén. El 14. Amén. El 15. Pero cuando agradó a Dios, me aparto desde el vientre de mi madre y me llamo con gracia
16. Revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, luego no concebí con carne y sangre. Amén. El 17, ¿qué dice? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén. El 18. Después, Amén. Síganle. Amén. pasados 3 años, Amén. subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahora el 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. Oremos. Señor eterno, eres santo y todopoderoso. Hoy, Señor, en este día nos encontramos una vez más delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por el privilegio, la bendición de poder estar una vez más aquí con vida. Gracias, Señor, por ese regalo maravilloso. Señor, en este nuevo año, Señor, primer domingo de este nuevo año que usted nos ha regalado el día de hoy, pido, Señor, que usted nos llene de su gracia y nos siga, Dios mío, bendiciendo y siga edificando nuestros corazones con su palabra, Señor. Que siga hablando a nuestra vida por medio de su evangelio. Que siga llevando, Señor, bendición alrededor del mundo, donde quiera que se recibe esta palabra, Señor. Esta palabra que es eficaz, que es viva, que lleva bendición a los corazones. Que sea sembrada en cada corazón, Señor, y traiga fruto abundante. Oh, Señor, pongo mi vida en sus manos. Me entrego completamente, Señor, para que usted tome control de este, Dios mío, instrumento y que lo use para la gloria y honra de su santo y precioso nombre. Yo le doy gracias y le alabo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Ocupe su lugar, hermano, dándole la gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. El evangelio es la bendita y eterna palabra de Dios. Y la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es eficaz. Y no hay nada, hermano, que pueda satisfacer la necesidad de cualquier ser humano, solamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, querido hermano, fue establecida directamente de parte de Dios para alimentar, hermano, nuestra alma, para edificar nuestros corazones. Y los que la recibieron, hermano, la compartieron. Los que fueron alcanzados en el principio tuvieron un llamado santo, un llamado de Dios directamente a sus corazones. Por eso está establecido y escrito que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y si la palabra de Dios es inspiración divina, inspiración del Espíritu Santo, es necesario que usted y yo la creamos, es necesario que usted y yo la pongamos en nuestros corazones y que la vivamos y la atesoremos, porque tiene un valor, porque viene directamente de parte de Dios. En el llamado, hermano, del apóstol Pablo, nos damos cuenta de un llamado directo de Dios al corazón de este hombre. Cuando hay un llamado, hermano, directo de Dios al corazón del hombre, el hombre o la mujer que es alcanzada por el llamado de Dios a través de su evangelio, a través de la predicación de la palabra de Dios, querido hermano, es inquebrantable, una persona que es tocada directamente por el poder de Dios. Una persona que usted y yo podamos convencer, hermano, no va a tener la solidez que tiene aquella persona que es alcanzada directamente el poder de Dios al corazón. Gloria al Señor, porque ese es el poder del evangelio. El apóstol Pablo reconoce que el evangelio es poder de Dios. ¿Por qué lo reconoce el apóstol Pablo que el evangelio es poder de Dios? Porque, hermano, fue el poder del evangelio, la palabra directa de Dios que lo alcanzó, lo tocó, hermano, lo transformó, lo hizo criatura nueva, lo hizo, hermano, un siervo suyo, lo hizo un predicador de su palabra, lo hizo, hermano, un instrumento para su gloria. Y el Señor mismo dijo que le iba a enseñar cuánto le era necesario padecer por su nombre. Gloria al Señor.
El apóstol Pablo, hermano, cuando él fue llamado directamente de Dios, no estuvo, hermano, tutugueando en dos pensamientos: si hacer la voluntad de Dios, si aceptar ese llamado a Dios o no aceptarlo. Tenía, hermano, muchos compañeros de su tiempo, sus contemporáneos, como nos dice la palabra del Señor, que de acuerdo a lo que dice, hermano, la palabra, él era mucho más celoso que ellos para cumplir, hermano, con las tradiciones, con las enseñanzas que ellos habían recibido de sus padres. Gloria al Señor. Muchas personas, hermanos, son celosos en las tradiciones de aquello que sus padres les enseñaron. Pero, hermano, cuando uno no ha llegado al entendimiento y al conocimiento de la Biblia, de la palabra del Señor, uno, hermano, cree esas cosas con todo su corazón. Y uno vive esas cosas con todo su corazón. Y uno es fiel a eso que ha aprendido con todo su corazón. Pero todo esto viene a cambiar, querido hermano, cuando llega la voz directa de Dios a través de su palabra. Cuando llega el poder del Evangelio de Jesucristo a la vida de cualquier ser humano, esas cosas, hermano, cambian, porque Dios cambia y hace nuevas todas las cosas. Gloria al Señor. Usted está aquí sentado hoy en esta mañana porque un día llegó el poder del Evangelio a su corazón. Usted está aquí porque fue convencido, hermano, por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy aquí porque la palabra de Dios llegó a mi vida, y cuando llegó la palabra de Dios a mi vida, cambió mi manera de pensar. Ya no pensé, hermano, como pensaba antes. Ahora hay una nueva vida, hermano. Hay un cántico nuevo, hay una alabanza que alaba y adora y glorifica el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No hay otro Evangelio, el mismo que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Evangelio. Y lo que Pablo enseña, hermano, es que en ese tiempo la iglesia enfrentaba ciertas divisiones. La iglesia enfrentaba, hermanos, ciertas maneras de pensar de algunas personas. Y algunos, después de haber recibido, hermano, el mensaje de salvación, después de haber recibido el favor de Dios, después de haber sentido la presencia de Dios en sus vidas a través de su palabra, ahora estaban inclinándose a seguir una enseñanza diferente de la que habían recibido. Porque es muy natural en los tiempos que usted y yo vivimos hoy, que de repente alguien se levante, hermano, y diga: dice Dios esto y esto, y habla cosas que a veces, hermano, no van respaldadas con la palabra de Dios. Y es muy peligroso cuando el cristiano no está bien establecido, hermano, en la Biblia, en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de las cosas espirituales. Es muy fácil que alguien se deje mover de manera de pensar cuando oye que alguien dice Dios. Es muy peligroso eso. Por eso es que es una necesidad, querido hermano, que usted y yo estemos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo nos vamos a dar cuenta cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Si está en la palabra del Señor, yo lo creo. Si está establecido por Dios en su palabra, yo lo creo. Pero si yo no encuentro un respaldo de lo que alguien me dice, aunque diga que dice Dios, no lo voy a creer. Porque la palabra aquí, Pablo dice a los hermanos que si yo les predico a ustedes, en otras palabras, para ser más directo al tiempo de hoy, si yo les predicara algo diferente de lo que yo les he predicado, yo tengo problemas con Dios. Y usted no me tiene que escuchar. Usted puede darle espalda a eso. Tiene todo el derecho. Si yo le predicara otro evangelio del que hemos predicado. Entonces esto es muy delicado. Gloria al Señor. Yo me he dado cuenta de muchos, queridos hermanos, que han cambiado el evangelio. Y lo lamentable y lo triste es que me he dado cuenta que muchas personas han seguido otra forma de doctrina, otra forma de enseñanza de la palabra del Señor.
¿Por qué han seguido otra forma de enseñanza? Porque han suavizado el evangelio. Lo han suavizado, porque aquí Pablo dice que no que haya otro evangelio, no hay otro, es uno el evangelio, pero hay algunos, dice, que perturban. La persona que perturba es aquella persona que viene y le trae palabras a su mente, a su corazón, viene y le hace preguntas a usted. Oye, ¿por qué es que en la iglesia de ustedes predican esto? Allá donde yo estoy, no, es diferente. Allá se predica, pero hay cosas que ustedes no pueden hacer allá. Pero aquí en esta iglesia, aquí sí, el pastor dice que no hay problema, que solo Dios mira el corazón, no importa lo demás. Y cuando alguien está, hermano, tambaleando en su fe y no está bien firme, no está seguro en lo que está creyendo, inmediatamente empieza a venir pensamientos, y pensamientos equivocados. Y entonces empieza a pensar, es que quizás acá los hermanos son muy, exigen mucho, son muy estrictos en lo que hacen. Es que los tiempos de ahora son diferentes a los de antes. Es que no es igual cuando los apóstoles estuvieron. Ahora es diferente, estamos viviendo otro tiempo. Entonces empiezan, hermanos, a perturbar la mente de alguien que está sirviendo al Señor como debe de ser. Gloria al Señor. Los que vinieron antes de nosotros, hermanos, no se equivocaron. Ellos tuvieron éxito en la predicación del evangelio. Ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron la mano poderosa del Señor. ¿Por qué? Porque se sometieron al evangelio, a la palabra de Dios, y la predicaron como es. Gloria al Señor. Y ellos tuvieron éxito en su predicación. Entonces Pablo estaba preocupado por lo que estaba mirando en los hermanos. Y Pablo le está diciendo, no hay otro evangelio, pero hay algunos que lo perturban. Tratan de cambiarlo, tratan de traer una manera de enseñar diferente, atractiva, hermano, al oído de los humanos. Gloria al Señor. Algo que le va a llamar la atención a la gente. Bendito el nombre del Señor. El evangelio que nosotros predicamos, quizás, querido hermano, para muchos no sea muy atractivo, porque es poder de Dios, porque es un evangelio purificador, es un evangelio, hermano, que transforma, es un evangelio que salva, es un evangelio que te saca de las tinieblas a la luz admirable, es un evangelio que te hace mirar la vida diferente. Hay un Dios, hermano, que ha establecido esta palabra y la ha establecido para salvación de la iglesia. Gloria al Señor. La palabra es establecida para salvación de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Alabamos el nombre del Señor por ese evangelio. Gloria al Señor, porque es el poder de Dios. Y Pablo por eso dice, si nosotros o si un ángel del cielo viene y dice y trae un evangelio diferente, sea anatema. Eso es una maldición. Sea anatema. Y eso es peligroso, hacer eso. Eso es peligroso. Tenemos que tener cuidado los que abrimos el libro de Dios, los que abrimos la Santa Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado en lo que le decimos a alguien que haga. Tenemos que tener cuidado, porque tal parece que llega un momento donde quizás queremos ser hasta más misericordiosos que Dios, y entonces en esa intención de querer ser más misericordiosos que Dios, muchas veces podemos empezar a pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sí me entiende lo que le digo? En la intención, querido hermano, de querer ser hasta más misericordiosos que Dios, podemos pervertir el evangelio. Cuando quizás le sobemos la espalda a alguien sabiendo que está mal delante del Señor, y quizás le sobemos la espalda y quizás le digamos, no te preocupes, todo va a estar bien. No que todo va a estar bien. Tenemos que confrontarlo con la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo con el amor de Dios. Tenemos que usar la misericordia de Dios, pero tenemos que decirle que necesita cambiar de manera de vivir para que pueda agradar al Dios que lo llamó de las tinieblas. Le tenemos que decir. Porque si no le decimos, querido hermano, estaremos pervirtiendo el evangelio, haciéndole pensar y creer a las personas que todo está bien, que no se preocupen. No. Uno debe de preocuparse por su vida. Uno debe de preocuparse por buscar agradar a aquel Dios que lo llamó. Bendito el nombre del Señor. Si el nombre del Señor Jesucristo se ha invocado en su vida, se ha invocado en mi vida, yo tengo que preocuparme por agradar
palabras del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo era Saulo de Tarso y fue alcanzado de parte de Dios, directamente Dios tocó su corazón. El Señor tuvo que, hermano, hacerlo caer a lo más bajo. Lo tuvo que quebrantar el Señor de tal manera que este hombre pudiera reaccionar, porque aquí dice que era un hombre celoso de la tradición de lo que él practicaba. Y como era un hombre entregado a lo que él hacía, ningún hombre lo iba a poder convencer y cambiar de manera de pensar, porque no hay ningún humano que tenga el poder para cambiar, querido hermano, la mente y el corazón de nadie. No hay, gloria al Señor. Pero sí hay un Dios todopoderoso que tiene el poder de cambiar la mente y el corazón de cualquier ser humano. No importa lo duro que esté, hay un Dios todopoderoso que lo puede transformar para su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que cuando él fue llamado directamente de parte de Dios, él no estuvo, hermano, pensando en qué hacer. No. Él directamente, cuando recibe el llamado de Dios, cuando Dios lo dejó ciego y el Señor, hermano, preparó el proceso para que alguien pueda orar por él. Ananías oró por él y este hombre recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Desde ese momento el apóstol Pablo estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Él sabía que el que le habló a través de aquella luz era el Dios todopoderoso y que las cosas que él estaba haciendo estaban desagradando a Dios. Lo que él hacía en contra de la iglesia lo estaba haciendo en contra de Dios. Por eso, hermano, cuando usted hace algo en contra de alguien que es parte de la iglesia, usted no está en contra de esa persona, usted está en contra de Dios, que es el dueño de la iglesia, que es el dueño de la obra, que es el dueño de nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Así está escrito. Así está escrito. Y el apóstol, cuando fue, hermano, persuadido por aquel poder maravilloso de nuestro Dios, él no lo pensó 2 o 3 veces para decir sí a Dios. Y él empezó, hermano, a predicar el evangelio. Él no se fue, hermano, primero a buscar a los apóstoles. Lo primero que alguien hace, hermano, es buscar un compañerismo con alguien. Lo primero que alguien hace es buscar un lugar donde hay otro que está haciendo lo mismo para unirse, para trabajar. No. El apóstol Pablo sabía que lo había llamado el Dios del cielo a predicar su evangelio. Entonces él no fue a los apóstoles como para pedirles permiso a ellos para luego predicar y ser aprobado por los demás apóstoles. No. Pablo sabía que habían otros que habían sido llamados directamente de parte de Dios y que estaban haciendo el trabajo de predicar la palabra del Señor y que Dios estaba respaldando ese trabajo que ellos estaban haciendo. Pablo estaba seguro de eso. Pero Pablo no se detuvo, hermano, no se atemorizó por eso. Pablo sabía que el llamado lo había recibido directamente de Dios. Por eso dice que el evangelio que él recibe, lo recibe por revelación divina, vino directamente de Dios. Y entonces eso lo hacía a él ser un hombre fuerte, un hombre seguro, un hombre que no estaba, hermano, titubeando en 2 pensamientos, estaba firme en lo que había recibido y empezó, hermano, a anunciar el evangelio, la palabra de Dios. Y se fue a Arabia. Se fue inmediatamente a predicar la palabra, a anunciar el evangelio. Ahora, hermano, venga un hombre cambiado, un hombre transformado, a un hombre diferente. Y esto le ocasionaba problemas con aquellos que lo conocían, con aquellos que eran los que practicaban lo mismo que él en el pasado. Eso le ocasionaba problemas, pero él no se detenía por eso. Él estaba seguro de lo que había recibido de parte de Dios. Y de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, él tardó, hermano, predicando y luego regresó a Damasco. Pero regresa a Damasco, hermano, y todavía él no ha ido con los apóstoles. Él pasa un proceso de unos 3 años, lo que la palabra de Dios dice. Un proceso de 3 años fue un tiempo bastante considerado, hermano, un buen tiempo de predicación del apóstol Pablo. Ya el apóstol Pablo, hermano, en ese término de esos 3 años, él ya estableció, hermano, muchos campos misioneros. Ya hay iglesias, querido hermano, establecidas.
Ya hay pueblo de Dios reunido que está alabando al Señor. Porque, hermano, la prueba, hermano, cuando Dios, hermano, certifica el trabajo que Él ha enviado a alguien a hacer, es la obra que Dios se levanta, la obra que Dios hace que florezca. Eso es lo que comprueba, hermano, y da el certificado directamente de Dios, de que la obra es de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo quería que la gente viera que él no estaba jugando, que él estaba hablando la verdad. Por eso dice que delante de Dios él estaba diciendo la verdad, no estaba jugando. A veces usted escucha personas que ahora dicen una cosa y mañana dicen otra. Ahora están bien motivados y quieren hacer muchas cosas, y el día de mañana ya no quieren hacer nada. Están desarmados, se les acabó el gozo. El apóstol Pablo no tenía ese problema, porque él sabía quién lo había llamado, gloria al Señor. Por eso él, hermano, consideraba lo que había hecho Dios en su vida, y él dijo: para mí el vivir es Cristo. Porque él sabía que se enfrentaba a la gente que le podía hacer daño. Él sabía que los que antes eran sus amigos, ahora no eran sus amigos, ahora eran sus enemigos. Porque cuando él perseguía a la iglesia, todos eran sus amigos. Cuando usted, hermano, estaba en el mundo y caminaba en el mundo, usted tenía muchos amigos, y muchos lo invitaban a muchos lugares, y usted a lo mejor iba a muchos lugares. Pero el día que usted decide caminar con Cristo, el día que usted decide servir al Señor, ya no va a tener muchas personas que lo inviten. Porque si usted es cristiano, lo primero que usted va a hacer es que le va a compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted no se va a sentir bien, hermano, en una fiesta de alguien que no es convertido, que no es cristiano. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ese Espíritu de Dios nos redarguye. Porque dice la palabra que ese Espíritu lo puso Dios para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Y la palabra de Dios dice que se conviertan ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. Porque Dios nos llamó a dar testimonio, a hacer luz, a alumbrar en medio de las tinieblas, para que otros se salven. Gloria al Señor. Otros se tienen que salvar. Otros tienen que ser alcanzados también. No hay que ser tan ingratos, hermanos. No hay que ser tan ingratos. Tengamos misericordia de los otros. Cuando usted se une a los que hacen mal, no solamente usted no tiene misericordia de su alma, de su vida, sino que tampoco tiene misericordia de los otros que se están perdiendo. Los que no les ha alumbrado el evangelio de Cristo, hermanos, necesitan que alguien les dé un ejemplo. Necesitan ver a alguien que se pare como se paró el apóstol Pablo a predicar con denuedo, con fuerza de Dios. Eso es lo que necesita la gente mirar en estos tiempos. Estos tiempos son peligrosos, querido hermano, porque hay muchos movimientos, muchos vientos de doctrina, y hay iglesias por todos lados. Usted puede cambiar de iglesia, hermano, a la hora que usted quiera, y puede ir a diferentes lugares, pero puede andar por todos lados. Pero si usted no le entrega completamente su vida a Cristo, eso no le va a servir de mucho. Lo importante es que la vida nuestra esté entregada completamente al Señor, y que podamos ser ejemplo de aquellos que no se han convertido todavía. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo dice que no consultó a hombre alguno, porque el evangelio que él había recibido no era por ningún hombre humano, sino que había sido por revelación directa de parte de Dios. Y como era revelación directa de parte de Dios, él no tenía que pedir permiso a nadie para predicar el evangelio. Pero como hombre de Dios, él fue, hermano, y se entrevistó con el apóstol Pedro. Fue y habló con el apóstol Pedro, porque en un principio los otros apóstoles, humanamente hablando, hermano, era natural que ellos pensaran quizás de la manera que pensaban, porque como Saulo de Tarso había sido el perseguidor de la iglesia, el que los había asolado, los había perseguido, cuando ahora se dan cuenta ellos que él está predicando, era normal, natural que ellos pensaran de esa manera. Entonces, como que al principio los apóstoles no lo aceptaban al apóstol Pablo como apóstol. Y el apóstol Pablo lo dice, hermano, muy claramente a la iglesia, a los hermanos, a los que él les predicaba.
Él le dijo claramente, le dijo: el sello de mi apostolado sois vosotros. O sea que Dios certificaba, hermano, en la vida de las personas que seguían el evangelio que Pablo predicaba. Dios certificaba, hermano, y aprobaba el ministerio del apóstol Pablo. Gloria al Señor. Y era porque habían milagros, era porque habían sanidades, era porque la gente se convertía por el poder de Dios y la palabra que Pablo predicaba. Entonces los apóstoles, después de eso, hermanos, se llegaron a convencer que Pablo había sido llamado a ser, hermano, apóstol de los gentiles, a predicar la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor en una ocasión dijo: el que no es contra nosotros, con nosotros es. Eso dijo el Señor Jesús. Y puede haber, hermano, eso. Entonces, lo que el apóstol Pablo, hermano, nos habla es que él está interesado en que los hermanos se afirmen, que los hermanos tengan una misma mente, hermano, que estén afirmados en el evangelio que han recibido de parte de Dios, porque él lo recibió de Dios. Y como lo recibió directamente de Dios, así, hermano, lo está aplicando a la vida de los hermanos. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pero el evangelio, hermano, siempre es y seguirá siendo la palabra de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. A mí me tocó, hermano, escuchar personas hablar y decir: esos hombres de antes eran muy exigentes, exigían mucho a los hermanos, y antes disciplinaban a los hermanos, los ponían en disciplina, y antes pasaba esto, pasaba lo otro, pero exageraban mucho. Algunos dicen hoy, aquellos que han suavizado el evangelio, dicen: eso que hacían no estaba bien. Pero la palabra de Dios dice que sí, está bien. La disciplina está en la palabra del Señor. La disciplina está en la palabra del Señor. Aleluya. Lo que se hacía, hermano, con los cristianos de antes es que se les restauraban en el templo, en la casa de Dios. Se les restauraba. Naturalmente, si alguien estaba dispuesto y arrepentido. Pero el que huía y no quería nada, pues no se le podía ayudar, porque usted no le puede ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. El Señor requiere, hermano, un compromiso. Dios requiere, hermano, que nosotros vengamos a Él y que vengamos con un corazón contrito y humillado. Y entonces, cuando el corazón viene contrito y humillado, esa persona ya es un candidato para ser restaurado por el poder de Dios. Y la iglesia tenemos la responsabilidad de orar, de ayudarlo, de darle la mano para que se levante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Anteriormente, hermano, era disciplinado a alguien porque le pegara una pelota de fútbol. Eso era así antes. Estamos hablando de unos 60, 70 años. Había, hermano, una enseñanza de la palabra del Señor muy profunda y directa. Y la iglesia buscaba, hermano, la santidad de Dios. La iglesia buscaba santificarse delante de Dios. Entonces, eso, hermano, se ha ido suavizando. Se ha ido suavizando de tal manera que se ha relajado la iglesia, el pueblo de Dios. Y han perdido muchos el respeto a la palabra de Dios. Sí. Y están en dos pensamientos. No se deciden a quién le van. Es como cuando usted está, hermano, el país suyo y el país de alguien más, y usted ama a esa persona que
que es de ese otro país y usted está pensando, y ahora pues a cuál le voy a ir, y está pensando a quién le va. Así es el camino del Señor. Si amamos a Dios, le vamos a ir a Él, y si nos amamos a nosotros mismos, vamos a ir, hermano, con el ganador, con el que promete más, con el que va a dar más. Y el que va a dar más en este caso se llama nuestro Señor Jesucristo. El que nos promete vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. El que nos va a dar aquí en esta tierra bendición y al final la vida eterna es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él nosotros le debemos de seguir, gloria al Señor. A Él tenemos que seguirle. A Él tenemos que acercarnos, gloria al Señor, y confiadamente delante del trono de su gracia para que alcancemos esa misericordia de parte de nuestro Dios. Entonces no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Es el único que se ha predicado y que hemos predicado. Y el único que vamos a seguir predicando. Es el único que vamos a seguir, hermano, repitiéndolo, porque es el evangelio establecido por el Señor a través de sus apóstoles. Estos hombres que dejaron una huella, que se entregaron al Señor, querido hermano, y que no le tuvieron miedo a la muerte, que murieron por la causa del Señor. Ellos fueron los primeros, querido hermano, que se enfrentaron, hermano, a la muerte por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien a usted le va a decir, a lo mejor, alguien para quererlo perturbar le va a decir: ah, ustedes son muy religiosos. Eso dicen algunas personas, ¿sí? Ahora ser seguidor de Cristo y querer ser fiel a la palabra del Señor, para muchos eso es ser religioso. Pero eso no es ser religioso. Eso es tener una relación con Cristo. Porque los religiosos de aquel tiempo, hermano, tuvieron problemas cuando vino nuestro Señor Jesucristo, porque fueron confrontados con la palabra de Dios. Y el Señor dijo: son fariseos. Y dijo el Señor: son hipócritas. Porque ellos decían cosas que ellos no las cumplían, ellos no las hacían. O sea, ellos querían imponerle, hermano, leyes que otros las cumplieran, pero ellos no cumplían con esas reglas que ellos mismos ponían. Gloria al Señor. Y como ellos aparentaban ser, hermanos, una gran cosa, entonces el Señor dijo que eran sepulcros blanqueados. Eso es un sepulcro blanqueado, hermano. Usted y yo podemos entender qué es lo que hay dentro de un sepulcro y qué es lo que se ve arriba de un sepulcro. Usted arriba de un sepulcro a lo mejor va a mirar una capilla bien bonita, hermano, muchos adornos, bien arreglados, bien bonito, y usted puede contemplar eso y decir: ¡ay, qué bonito se ve eso! Pero si usted abre abajo, ¿qué es lo que hay? Hay muerte. Lo que hay dentro es muerte. La persona que está ahí, la persona que murió, lo que hay ahí es muerte. Entonces el Señor tenía razón en lo que Él decía, que eran sepulcros blanqueados, que se presentaban, hermanos, de una manera, pero que en su corazón ellos ni siquiera vivían nada de lo que ellos establecían para otros. Gloria al Señor. La iglesia del Señor Jesucristo, usted y yo no tenemos que ser eso. La iglesia del Señor tenemos que ser lo que ya le dije. Tenemos que ser un ejemplo de fidelidad a Dios, un ejemplo de santidad a Dios, un ejemplo de obediencia a Dios, un ejemplo, hermano, de servicio al Señor, un ejemplo, hermano, de una relación directa con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos de reflejar a este mundo en el que usted y yo estamos viviendo. Gloria al Señor. Que nadie nos cambie de esa manera de pensar y de creer acerca de Dios. Que nadie nos cambie, hermano, de manera de pensar y de creer cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo. La teología, hermano, lo que ha hecho, hermano, en estos últimos tiempos es trastornar la mente de muchas personas. Muchos se han metido, hermano, en sus teologías, y en sus teologías ellos han encontrado, hermano, cosas diferentes para luego enseñarlas a otros. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos, se han desviado y ahora están practicando otras cosas? ¿Por qué? Porque han dejado de ser espirituales y se han vuelto carnales. Gloria al Señor. Han dejado de practicar la justicia y se han hecho personas, querido hermano, que buscan sus propios beneficios. Gloria al Señor. Y entonces están con una mentalidad diferente, con una mentalidad humana. Gloria a Dios.
La iglesia del Señor Jesucristo tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que tener la mente, hermanos, que tuvo el Señor cuando vino a esta tierra, siendo Dios, haciéndose hombre para poder, hermano, establecer su reino aquí y levantar a la iglesia que ahora usted y yo somos. Nosotros tenemos ese compromiso, hermano, de despojarnos de muchas cosas para poder hacer la voluntad de Dios y entonces compartir con otros el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y decirle a la gente que no hay otro evangelio. Por más que lo busque en otros lugares, no lo va a encontrar. El evangelio se llama nuestro Señor Jesucristo. Es el poder de Dios y su palabra. Es una palabra que es infalible. Es una palabra, hermano, que no puede ser cambiada. Es una palabra que nadie, hermano, la puede quitar de este santo libro. Nadie, hermano, tiene el derecho de cambiar. Ahora, usted y yo tenemos que tener cuidado cuando compramos la Biblia, la palabra de Dios, porque usted va a encontrar en muchas versiones de la Biblia nueva que muchos escritores han cambiado. Es lo que le digo, la teología. La teología de hoy antes era por revelación del Espíritu Santo. Por eso dice que la Biblia es inspirada por Dios. Eran hombres entregados a Dios, no era cualquier persona. Ahora no, ahora son teólogos que ellos hacen negocio con esto. Y entonces le van quitando el valor de las palabras que tiene la palabra de Dios. Y van suavizando ciertas palabras. Es que aquí se equivocaron, quisieron decir esto, y entonces le bajan. Le van cambiando ciertas palabras y usted no las va a encontrar ya en la Biblia nueva que están, hermanos, reproduciendo. Usted no las va a encontrar. Por eso es importante que tengamos la versión antigua, la palabra de Dios. Gloria al Señor. Sí, hermano, hay muchos grupos que se dedican a eso, hermano. Hay muchos grupos religiosos que ellos están haciendo eso, querido hermano. Y todo eso, hermano, va perturbando la mente de muchas personas. Y entonces algunos empiezan a decir: oh, entonces se equivocaron los que escribieron antes. No se equivocaron los que escribieron antes, se están equivocando los que están escribiendo ahora, porque los que escribieron antes fueron inspirados por el Espíritu Santo, y los que ahora lo están haciendo por ganancias. Gloria al Señor. Lo están haciendo porque quieren, hermano, estorbar el avance de la iglesia en la tierra. Por eso es que usted va a mirar ahora, hermano, las iglesias que ya no parecen iglesias, hermano, ya aparecen, hermano, cines, ya aparecen, querido hermano, lugares sociales. Ya no hay altares en algunos lugares, ya no hay púlpitos para predicar la palabra del Señor, ya son lugares planos. ¿Por qué, hermano? Porque hay un desorden en lo que se practica, pero la gente está alegre, la gente está contenta, la gente sale feliz de ese lugar. Pero esa felicidad le va a durar muy poco tiempo, porque va a aparecer, dice la Biblia, el príncipe de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, va a llamar a cuentas a todos aquellos que se han desviado de la enseñanza, de la doctrina de la palabra de nuestro Dios. Los va a llamar a cuentas el Señor. Por eso Pablo dice: sea anatema, sea anatema. Así que cuando usted oiga una voz por ahí que le dice: di esto y esto, tenga cuidado. ¿Sí? Porque al rato le va a cambiar y le va a decir otra voz. Me llamaba la atención el testimonio de un veterano de guerra, hablando acerca de los charlatanes y mentirosos, porque los hay en todas las esquinas, hermanos, y tienen hasta sus negocios. Venga, le vamos a decir su futuro, así, pero son charlatanes y mentirosos. Y este veterano de guerra narraba su historia, y por cierto, ese veterano estuvo ahí exactamente donde yo soy. Y ahí donde yo soy, ahí en ese enfrentamiento que hubo con el ejército, ahí ellos fueron rehenes, fueron capturados ahí en ese enfrentamiento. Y lo que él dice acerca de eso es que él estuvo varios meses detenido en las montañas, enfrentando la muerte. Es difícil para huir cuando usted está bien vigilado, porque usted está en manos de los enemigos. Y este hombre decía que sus familiares, sus padres,
consultaban y preguntaban y no les daban información. Entonces el cuartel decía: no sabemos nada, fueron capturados, no sabemos si está muerto, está vivo. Y lo que la gente hace cuando no conoce a Dios, pues va a los lugares a buscar a alguien que le ayude. Y lo que decía es que fueron sus padres y pagaron bastante dinero con un brujo para que les dijera si él estaba vivo o estaba muerto. Porque usted sabe que cuando dicen que está muerto, le rezan por 9 días y luego pues se emborrachan, hacen tanta fiesta. Todo eso que usted sabe que se hace allá en el mundo. Entonces este hombre narra la historia, dice que fueron con el brujo y el brujo dijo: van a pagar tanto, yo le voy a decir si está vivo o está muerto. Y él dijo: está muerto. A hacerle los nueve rezos que le hacen y a tomar café. Entonces el veterano dice: me cafetearon, dice, y hicieron todo eso que la gente hace. Pero en un tiempo determinado de unos 4 meses, en una huida, dice, huyeron hacia Honduras, a las montañas, y en esa huida ya le habían dado confianza. Ya no lo estaban considerando un enemigo, sino que lo consideraban como parte del equipo de ellos, porque él se empezó a disfrazar, empezó a cambiar su forma de hablar hacia ellos y empezó a hablar mal de sus compañeros. Eso pasa, hermano. Entonces él empezó a hablar mal y de esa manera empezaron a darle un poco de confianza. Y esa poca de confianza, en la primera oportunidad que le dieron, él salió huyendo y él caminó por varios días por las montañas solo en el país de Honduras, hasta que cruzó a este lado. Y cuando él llega, le platicaron la historia de que él ya le habían rezado y que él ya lo daban por muerto y que todo. Entonces este hombre dijo: esos brujos son unos mentirosos. Y esa es la realidad, hermano, que la gente nunca puede entender eso, hermano, que ponen la confianza en cosas que no son reales, que son, hermano, falsedad. Gloria al Señor. Nuestro Dios es un Dios real y verdadero. Nuestro Dios es un Dios que dice que todas esas cosas son falsas, gloria al Señor, pero que mucha gente tiene confianza todavía en esas cosas que son, hermano, pura falsedad, pura mentira. Porque dice la Biblia que Satanás es mentiroso y padre de mentira, gloria al Señor. La única verdad se llama Jesucristo, gloria al Señor. Hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que dice la verdad es valiente. El que dice la mentira es cobarde. ¿Sí me entendió lo que le dije, hermano? El que habla mentira es cobarde. El que dice la verdad es valiente. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo la verdad cuando vino a esta tierra. Y por esa verdad él, hermano, fue a la cruz del Calvario y pagó el precio de mi salvación, de su salvación y de la salvación de muchos. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo, cuando recibió el evangelio, él predicó la verdad, gloria al Señor. Y él dice: si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sí, hermano, es tan fácil, es tan clara la palabra del Señor para que usted y yo la podamos entender, querido hermano. Que hay veces que usted y yo vamos a ser rechazados por algunas personas que no comparten la idea de que nosotros seamos hijos de Dios, seamos cristianos. Porque muchos tienen la idea de que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, pero solamente hijo de Dios es aquel que lo ha recibido como su único y suficiente Salvador. Gloria al Señor. Solamente, hermano, aquel que lo ha recibido en su corazón como su Salvador, ese es considerado hijo de Dios. Hijo de Dios. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, hermano, de ser llamados hijos de Dios.
Y estos no son engendrados de carne, hermanos, de voluntad de varón, no, sino de Dios, nuestro Salvador. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Por eso es que la verdad siempre triunfará sobre la mentira. Bendito el nombre del Señor. Usted y yo tenemos que ser gente real, gente de verdad, que no seamos gente hipócrita, hermano, que digamos una cosa y del corazón tengamos otra. No, tenemos que ser gente transparente, real. Si amamos a Dios, amémoslo con todo nuestro corazón. Si servimos a Dios de todo nuestro corazón, amémonos los unos a los otros. Busquemos, hermano, agradar al Señor en lo que hacemos, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Gloria al Señor. Por eso el Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque eso es lo que hace la diferencia. Entonces Pablo, hermano, encontró que habían hermanos que se desviaban de su manera de creer y de pensar, y que se podían dejar llevar, hermano, por otros vientos de enseñanza diferente de la que a él les había enseñado. El apóstol les dice que tengan mucho cuidado, que no pongan atención a cualquier voz. Hay que oír la voz de Dios, ¿sí? Hay que oír la voz de Dios. Y para oír la voz de Dios hay que tener una relación con Dios. Porque si no se tiene una relación con Dios, se va a oír una voz diferente. Y esa voz va, hermano, a distorsionar las cosas. Nos va a cambiar, hermano, la palabra. Nos va a hacer pensar otras cosas diferentes, gloria al Señor. Entonces, el Señor es nuestro Salvador. El Señor es nuestro ayudador. Como dijo el salmista, el Señor es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida, tu entrada, desde hoy y para siempre. Para siempre, gloria al Señor. Tenemos que creer en Dios y su palabra, querido hermano. Tenemos que creer. Y si le creemos, hermano, todo lo que se oiga alrededor, todo lo que pase, usted y yo no le vamos a poner mucha atención. Vamos a poner atención a las buenas nuevas de Dios, de salvación. No vamos a poner mucha atención, hermano, a lo que aquí se dice, las noticias de aquí del mundo. No. Nosotros somos, hermano, periodistas, mensajeros del reino de Dios. Nosotros publicamos las verdades del cielo. Somos, hermano, el noticiero de Dios en la tierra para el mundo, para que el mundo se dé cuenta, querido hermano, que este mundo ya pronto se va a acabar, ya pronto se va a terminar, que hay, hermano, un viaje que tenemos que preparar ya. Hay un viaje que tiene que estar ya listo. Ya tenemos que estar listos. Y para este viaje no hay que preparar maletas de ropa ni nada de eso, de zapatos, no, nada de eso. Para este viaje no hay que preparar nada de eso, de un buen carro, no, nada de eso. No, para este viaje, hermano, hay que prepararse, hermano, en comunión, de rodillas delante de Dios, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, buscando las cosas de arriba, no las de esta tierra, acercándonos siempre al Señor todo el tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, velando en ello con toda perseverancia por todos los santos y por todos los de esta tierra, para que un día también ellos puedan conocer y entregarse a nuestro Señor Jesucristo, y que el evangelio que nos ha tocado a nosotros y nos ha salvado también nos pueda salvar a ellos, y un día podamos mirar, hermano, una fiesta celestial donde todos podamos entrar. Yo no quiero ver a usted ahí, hermano, entrando. Yo no sé cómo va a ser, porque hay una transformación. La palabra del Señor dice que va a venir Cristo y va a levantar primero a los muertos, y luego a la iglesia, los que estemos en pie, seremos transformados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo no sé, hermano, cómo vamos a ser transformados, pero yo me pongo a pensar que vamos a mirar rostros celestiales, gente santa, gente purificada, gente que se ha vestido con vestiduras blancas, gente que ha vivido, hermano, el evangelio, gente que ha pagado el precio en esta tierra, gente que ha sufrido por la causa del Señor, pero que lo vamos a ver coronados, recibiendo premios,
dice: aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y la obra del Señor se tiene que establecer en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Bendito el nombre del Señor. Se tiene que establecer el reino de Dios en nosotros. Por eso el Padre nuestro dice: hágase tu voluntad y que venga a nosotros tu reino. Gloria al Señor. Eso es lo que debe de haber en nuestro corazón. Póngase en pie, hermano. Póngase en pie hoy en este día. Mi deseo es que el Evangelio de Cristo llegue a su corazón, hermano. Y si usted no ha hecho lo que tiene que hacer en este año que pasó, si usted ha estado quizás en dos pensamientos, afirme sus pensamientos en el Señor. Fortalézcase en el Señor. Llénese del poder de su fuerza. Vístase de Dios. Ese es el llamado que estamos haciendo nosotros. Vístase de Dios. Entregue su vida a Cristo. Si todavía no se ha convertido, conviértase. Si todavía usted está convencido pero no se ha convertido, arrepiéntase ya. Conviértase al Señor. No a la iglesia, al Señor Jesús. Yo le invito a este altar. Véngase al altar, hermano. Es tiempo de empezar de nuevo. Es tiempo de hablar con el Señor Jesús.